para nuestra meditación y antes de orar, leeremos lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 31, versículo 42. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham, y temor de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Teniendo en cuenta este versículo, oremos para pedir sabiduría de lo alto, para poder comprender la lección que estudiaremos este sábado. Oremos. A continuación, escucharemos las voces de algunos hermanos que han tenido la amabilidad de colaborar en el desarrollo de esta lección. La lección que estudiaremos este sábado se titula Dejando atrás a los idólatras. El verso áureo que leímos antes de orar y que se encontraba en el libro de Génesis, capítulo 31, versículo 42, nos decía: Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. La nota de introducción al tema se encuentra en el libro La historia de la redención, página 93, y nos dice: El Señor se compadeció de Jacob, y cuando Labán ya estaba por alcanzarlo, le dio un sueño a éste, el cual dijo que no le hiciera nada a Jacob. Es decir, no debía obligarlo a volver ni a instarlo a hacerlo mediante declaraciones lisonjeras. Entremos de lleno a la lección de este sábado y estemos atentos a todas las enseñanzas que podamos extraer en esta historia relatada en la Biblia. Apreciados hermanos, gracia y paz sea con todos vosotros. Vamos a estudiar hoy el día domingo que lleva por título Tratando de dejar a Labán. ¿De qué manera se sintió Jacob forzado a salir de Padán Aram y cuál fue la reacción de Labán? Leemos en Génesis 31 del 20 al 23. Y Jacob engañó a Labán arameo, no haciéndole saber que se iba. Huyó pues con todo lo que tenía y se levantó y pasó el Éufrates y se dirigió al monte de Galad. Y al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido. Entonces Labán tomó a sus parientes consigo y fue tras Jacob camino de 7 días y le alcanzó en el monte de Galad. Realmente Jacob había decidido ya en su corazón irse y de alguna forma lo tenía que hacer. Astutamente preparó toda su familia, sus ganados y se fue. Camino de 3 días. Jacob reunió rápidamente sus rebaños y manadas y los envió adelante. Luego atravesó el Éufrates con sus esposas y niños y siervos a fin de apresurar su marcha hacia Galad en la frontera de Canaán. 3 días después, Labán se enteró de su huida y se puso en camino para perseguir la caravana a la cual dio alcance en el 7º día de su viaje. Estaba lleno de ira y decidido a obligarlos a volver, lo que no dudaba que podría hacer puesto que su compañía era más fuerte. Imaginemos cómo iba Labán, con qué rabia encima, pensando en qué era lo que iba a hacer. A medida que pasaban los días, iba aumentando su ira. Realmente él estaba decidido a hacerle daño. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó por el camino? ¿Qué le impidió a Labán hacerle daño a Jacob? Aunque como adorador de ídolos, ¿cuál fue su prioridad cuando se encontraron? Según Génesis 31, del 24 al 30, dice así. Y vino Dios a Labán arameo en sueños aquella noche y le dijo: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Alcanzó pues Labán a Jacob, y éste había fijado su tienda en el monte, y Labán acampó con sus parientes en el monte de Galad. Y vino Labán a Jacob, dijo Labán a Jacob: ¿qué has hecho que me engañaste y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra? ¿Por qué te escondiste para huir
y me engañaste y no me lo hiciste saber para que yo te despidiera con alegría y con cantares y con tamborín y arpa? Pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y mis hijas, ahora locamente has hecho. Poder hay en mi mano para hacerte mal, mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Y ya que te ibas, ¿por qué tenías, y ya que te ibas porque tenías deseo de la casa de tu padre, ¿por qué me hurtaste mis dioses? ¿Qué cosa? Allí Jacob había deseado irse, pensó todo para irse, pero algo se le cruzó por el camino que lo estaba culpando. Labán se cuidó de no hablarle mal, toda su ira se fue. Ahora le habló de otra manera. Dice el espíritu de profecía así: si Labán no realizó su intención hostil, fue porque Dios mismo se interpuso en favor de su siervo. Labán siempre había tratado a Jacob astuta y duramente, pero con característico disimulo le reprochó ahora su partida secreta. Dios le cambió la mente. Labán habló de otra manera y ya no lo atacó con todo su ejército que llevaba. Pero tenía algo para reprocharle, cosa que vamos a ver en las próximas lecciones. Hermanos, realmente esta lección tiene una enseñanza muy grande para nosotros. Tiene la enseñanza de cómo Dios puede cambiar los corazones más duros. Así que el Señor nos ayude a comprender y a poner en práctica todo esto para nuestra vida espiritual, especialmente para que nosotros andemos en los caminos de Dios y así podamos luchar contra las fuerzas enemigas. Que el Señor nos ayude y nos dé su gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Buenos días y feliz sábado a todos nuestros apreciados oyentes. El día lunes 10 de agosto estudiaremos la lección que lleva por subtítulo Aprendiendo a salvaguardar la familia. La pregunta A nos dice: ¿por qué podemos sentirnos envalentonados por el odio de Jacob a la idolatría y ser amonestados por el pecado oculto de Raquel que seguramente afectaba a la familia? Para responder esta pregunta vamos a leer Génesis 31, 31 al 35 y Proverbios 15:3. Y allí nos cuenta de que Labán reclamó sus ídolos a Jacob y le dijo que él se los había robado. Raquel había hurtado los ídolos de su padre sin que nadie lo supiese. Se había llevado los ídolos de su padre. Frente al cuestionamiento que Labán hizo a Jacob, él responde de la siguiente manera. Podemos leer Génesis 31, el versículo 32, y nos dice: en quien hallares tus dioses, no viva. Delante de nuestros hermanos reconoce lo que yo tuviere tuyo y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Aquí podemos ver el odio que Jacob tenía hacia la idolatría. Dice: en quien hallares tus dioses, no viva. Allí, en esa expresión, podemos ver lo que él sentía por la idolatría. Proverbios 15:3 nos dice: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Por más que Raquel pudo evadir a su padre, esconder los ídolos de su padre, vemos que a los ojos de Dios nadie se puede esconder y Él ve todas las cosas, ¿no? Nosotros podemos escondernos de nuestros amigos, de nuestros vecinos, de nuestros hermanos de la iglesia, de nuestros parientes, pero hay alguien que ve todo y ese es Dios. Dios ve todo, sus ángeles registran todo. De ellos no nos podemos esconder. Dice la nota que cada pecado que tenemos oculto no solo nos afecta a nosotros, sino también afecta a las personas que están a nuestro alrededor. La primera parte de la nota nos dice:
El mismo espíritu de idolatría pagana abunda hoy, aunque bajo la influencia de la ciencia y la educación. Ha asumido una forma más refinada y atrayente. Cada día añade tristes evidencias de que la fe en la segura palabra de la profecía está disminuyendo rápidamente y de que en su lugar la superstición y hechicería satánicas están cautivando las mentes humanas. Todos los que no escudriñan fervientemente las Escrituras, ni someten todo deseo y propósito de la vida a esa prueba infalible, todos los que no buscan a Dios en oración para obtener el conocimiento de su voluntad, se extraviarán seguramente de la buena senda y caerán bajo la seducción de Satanás. La pregunta B nos dice, ¿cómo resumió Jacob su vida con el egoísta Labán y cuál fue la única respuesta que Labán pudo dar? Para responder esta pregunta vamos a leer Génesis 31, el versículo 38 al 42, y nos dice, estos 20 años he estado contigo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras, yo pagaba el daño. Lo hurtado así de día como de noche, de mi mano lo requerías. De día me consumía el calor, y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa, 14 años te serví por tus 2 hijas, y 6 años por tu ganado. Y has mudado mi salario 10 veces. Si el Dios de mi padre, el Dios de Abraham, y el temor de Isaac no fuera conmigo, de cierto me enviarías ahora vacío. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Esta fue la experiencia de Jacob, la vida de Jacob, cómo él vivió allí con Labán. Frente a esto, Labán no pudo más que reconocer lo que había hecho. Labán no pudo negar los hechos mencionados y propuso un pacto de paz. Allí, ellos levantaron un monumento de piedra y se prometieron que ninguno iba a pasar este monumento, ninguno iba a ir hacia el otro para hacer mal. Se prometieron que si pasaban aquel monumento, iba a ser para bien. Entonces, podemos ver el pacto que ellos hicieron y lo único que pudo decir frente a esto Labán. Él también le hizo prometer a Jacob que no iba a tomar más esposas aparte de sus hijas. Él reconoció que la poligamia había causado tristeza a aquella familia y él no quería que Jacob añada más tristeza para sus hijas. La familia es lo más importante que Dios nos ha dado. Es una de las cosas más importantes que tenemos en esta tierra. Y debemos aprender de Cristo a salvaguardarla. Entonces, si nos refugiamos en Dios, como nos dice la nota, escudriñamos las Escrituras, nos sometemos a Dios y lo buscamos en oración, Él nos enseñará y nos guiará por el sendero seguro. Nos enseñará a salvaguardar nuestra familia y nos cuidará de todos los ataques de Satanás. Que Dios nos ayude, que podamos entregar nuestra familia en las manos de Dios para que Él la pueda bendecir y guardar. Amén. Muy feliz sábado, hermanos. Vamos a estudiar el tópico 3 perteneciente al día martes 11 de agosto. La pregunta nos dice, ¿cómo cerró Jacob su experiencia en Padán Aram? Vamos a ver en el libro de Génesis, capítulo 31, versículos 51 al 55. Y nos dice, dijo más Labán a Jacob, he aquí este majano, que majano son un grupo de piedras. Y aquí este título que he elegido entre mí y ti. Testigo sea este majano, y testigo sea este título, que ni yo pasaré contra ti este majano, ni tú pasarás contra mí este majano, ni este título, para mal. El Dios de Abraham y el Dios de Nacor juzgue entre nosotros, el Dios de sus padres. Y Jacob juró por el temor de Isaac, su padre. Entonces Jacob inmoló víctimas en el monte, y llamó a sus hermanos a comer pan. Y comieron pan,
y durmieron aquella noche en el monte. Y se levantó Labán de mañana, y besó sus hijos y sus hijas, y los bendijo, y retrocedió y se volvió a su lugar. La pregunta B nos dice: ¿qué hay de animador en la bendición de bienvenida que le llegó a Jacob cuando comenzó el viaje hacia su tierra natal? Vamos a leer lo que nos dice en el libro de Patriarcas y Profetas, página 194. Aunque Jacob había dejado a Padan-aram en obediencia a la instrucción divina, no volvió sin muchos temores por el mismo camino por donde había pasado, como fugitivo 20 años antes. Recordaba siempre el pecado que había cometido al engañar a su padre. Sabía que su largo destierro era el resultado directo de aquel pecado, y día y noche mientras cavilaba en estas cosas, los reproches de su conciencia acusadora entristecían el viaje. Recordemos esto: el pecado que había hecho de engañar a su padre fue el pecado que más angustia generó en Jacob, y es el que siempre estaba en su mente. A medida que se acercaba al fin de su viaje, el recuerdo de Esaú le traía muchos presentimientos aflictivos. Después de la huida de Jacob, Esaú se había considerado como el único heredero de la hacienda de su padre. La noticia del retorno de Jacob podía despertar un temor de que venía a reclamar su herencia. Esaú podía ahora hacerle mucho daño a su hermano, si lo deseaba, y estaba tal vez dispuesto a usar de violencia contra él, no solo por el deseo de vengarse, sino también para asegurarse la posesión absoluta de la riqueza que había considerado tanto tiempo como suya. Vemos entonces no solamente tenía la angustia del pecado, sino que pensaba el mal que le podía causar Esaú. Nuevamente el Señor dio a Jacob otra señal del amparo divino. Mientras viajaba hacia el sur del monte de Galad, le pareció que 2 ejércitos de ángeles celestiales le rodeaban por delante y por detrás, y que avanzaban con su caravana, como para protegerla. Jacob se acordó de la visión que había tenido en Betel tanto tiempo antes, y su oprimido corazón se alivió con esta prueba de que los mensajeros divinos, que al huir de Canaán, le habían infundido esperanza y ánimo. Y dijo: el campo de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim, o sea, los 2 campos o 2 ejércitos. Hermanos, estudiemos profundamente la historia de Jacob y veamos no solamente el pecado que lo alejó a Jacob de la casa de sus padres, sino veamos cómo Dios ayudó a Jacob para que este pecado sea perdonado, para que Jacob pudiera confiar en Dios, todo el amor que éste le dio en su viaje y en el tiempo en la tierra de Labán. Que sea de provecho para nosotros, hermanos. Que tengan un feliz sábado. Amén. Muy buen día, apreciados hermanos. Es un gusto poder saludarles en esta preciosa hora. Vamos a continuación a realizar el desarrollo de la lección del día miércoles bajo el título Motivo de preocupación. Estamos estudiando la experiencia de Jacob. Y Jacob estaba pasando por una situación bastante dificultosa. Él estaba preocupado. Vamos a entender lo que es la preocupación. La preocupación es un estado de desasosiego, inquietud o temor producido ante una situación difícil, ante un problema. Y vaya que justo Jacob estaba pasando una crisis emocional, una lucha en su mente, porque habían tantas cosas que habían atraído ahora a su experiencia consecuencias de cosas que él había realizado en su vida anterior. Vamos a continuación a considerar las consignas y vamos a leer la primera consigna que nos dice: ¿qué sabia precaución tomó Jacob para su seguridad? En Génesis capítulo 32, versículo 3 al 5, la escritura nos dice de que Jacob envió mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Entonces él le dio sabias instrucciones específicas, y él le dice: así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y detenídome hasta ahora, y tengo vacas y asnos y ovejas y siervos y siervas, y envío a decir a mi señor para hallar gracia ante tus ojos. Bien, esta fue entonces la precaución sabia, de acuerdo a la pregunta que Jacob tomó para su seguridad.
Jacob entonces envió mensajeros a Esaú con un mensaje definido para aplacar la ira de su hermano. Jacob pensó en la seguridad de su esposa, de sus siervos y animales. Todo esto con un deseo de darle a entender a Esaú que él venía con un espíritu de sumisión sincera. Ahora bien, también la nota nos dice de que él mandó pues mensajeros a su hermano con un saludo conciliatorio. Y además nos explica la razón por la cual él mandó este mensaje definido a su hermano. La razón era por la cual él había enviado este mensaje era la siguiente. Antes de su nacimiento se había predicho de que el mayor serviría al menor. Y para que el recuerdo de esto no fuese motivo de amargura, dijo Jacob a los siervos que los mandaba a mi señor Esaú, y cuando fuesen llevados ante él, debían referirse a su amo como tu siervo Jacob, y para quitar el temor de que volvía como indigente errante para reclamar la herencia de su padre, Jacob le mandó decir en su mensaje: tengo vacas y asnos y ovejas y siervos y siervas, y envió a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. ¿Cuál era la postura de Jacob ante esta situación? Jacob no reclamó la preferencia para sí mismo, sino que se dirigió cortésmente a su hermano como a un superior, esperando así apaciguar la ira que su anterior conducta había provocado. La segunda consigna nos dice, a pesar del tacto de Jacob, ¿cómo respondieron los mensajeros? 32:6 nos dice la Sagrada Escritura, y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces los mensajeros respondieron a Jacob con una advertencia de que Esaú venía a su encuentro y con 400 hombres. Estos siervos volvieron con esta noticia y además de esto, él no había dado una contestación al mensaje amistoso que Jacob le había enviado. Vamos a ver la consigna C. Describa la situación de Jacob en este momento. Bien, Jacob tuvo gran temor y se angustió en gran manera. Ahora Jacob hace planes para la peor situación posible. Leemos los textos 32, 7 y 8 que dice así: entonces Jacob tuvo gran temor y angustióse, y partió el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 cuadrillas, y dijo: si viniere Esaú de una cuadrilla y la hiriere, la otra cuadrilla escapará. Jacob no podía volverse y temía avanzar. Sus acompañantes, desarmados y desamparados, no tenían la menor preparación para hacer frente a un encuentro hostil. Por eso los dividió en 2 grupos, de modo que si uno fuese atacado, el otro tuviera ocasión de huir. Vaya entonces las circunstancias por las que Jacob estaba pasando, pero todo esto tenía un objetivo que con la gracia de Dios vamos a entender a partir del estudio para que podamos considerar cómo Dios trabaja en el corazón de los seres humanos para poder el ser humano comprender su realidad ante ciertas circunstancias y poder tener un encuentro con Dios. Entonces, consideremos también nuestras experiencias y recordemos de que hay un Dios que está siempre dispuesto a ayudarnos y auxiliarnos en los momentos más difíciles. Dios nos bendiga. Amén. Vamos a seguir con la última parte, el día jueves, que lleva como título El culpable necesita esperanza. Al igual que Job, ¿qué clase de experiencia tuvo Jacob entonces? Job dice que sus días fueron más ligeros que la lanza del tejedor y fenecieron o terminaron sus días sin esperanza. Ahora nosotros vemos a Jacob, que estuvo en una región solitaria, montañosa, llena de fieras y también de asesinos y asaltantes. Jacob se encuentra solo e indefenso, pero se inclina a tierra profundamente acongojado. Patriarcas y Profetas nos dice que era medianoche, y todo lo que le hacía apreciar la vida estaba lejos y expuesto al peligro y a la muerte. Pero lo que más le amargaba era el pensamiento de que su propio pecado había traído este peligro sobre los inocentes, sus esposas y sus hijos y sus jornaleros.
La pregunta B dice, describa la condición natural de cada uno de nosotros y hable acerca de nuestra única esperanza. Nuevamente el camino a Cristo nos ilumina gratamente sobre nuestra realidad. Dice, por naturaleza los seres humanos estamos enemistados con Dios. Y el Espíritu Santo describe nuestra condición en las siguientes palabras: muertos en las transgresiones y pecados, según Efesios 2:1. Y tomando los textos de Isaías 1, 5 y 6, es lapidario, ¿no? Dice, toda cabeza está enferma y todo corazón desfallecido. No queda ya en él cosa sana. Nos sujetan firmemente los lazos de Satanás, por el cual hemos sido apresados para hacer su voluntad. Pero Dios quiere sanarnos y libertarnos. Pero como esto exige una transformación completa y una renovación de toda nuestra naturaleza, entonces aquí está la solución. Debemos entregarnos a Él completamente. La guerra contra nosotros mismos es la batalla más grande que jamás hayamos peleado. El rendirse a sí mismo, entregando todo a la voluntad de Dios, requiere una lucha. Mas para que el alma sea renovada en santidad, debe someterse antes a Dios. En conclusión, podemos tener presente algunos puntos de esta historia de Jacob. Él deseaba volver a su tierra, pero tenía la dificultad de encontrarse con su hermano. Lo que lo impulsó fue Dios. Dios le dijo que volviera, que era momento de volver. Lo hizo de una manera especial que aparentemente no fue un buen resultado, pero Dios nuevamente intervino y de esta manera es que acompaña y cuida a sus hijos. Impidió que Labán se comportara indebidamente o fuera del plan de Dios. También nos enseña en cuanto al cuidado que debemos tener en cuanto al pecado, porque de diferentes maneras Satanás puede entrar en nuestras vidas y estar presente sin saberlo, como también que Dios ve todo. El caso de Raquel escondiendo sus ídolos, pero eso a la vista de Dios no pasó desapercibido. Luego de haber hecho el pacto con Labán, de haberse despedido, también podemos ver cómo Dios volvió a manifestarse de manera particular para que su siervo pueda avanzar confiado, pueda poner su confianza en Dios a través de los ángeles que lo acompañaban. A medida que se acercaba a encontrarse con su hermano, podemos ver que el temor y la angustia no lo dejaban. Su pecado no dejaba de estar presente en su mente y veía que las consecuencias podían afectar a otros, eran inocentes. También podemos estar en esta situación y debemos tener presente los versículos de Isaías, donde además de detallar nuestra situación, detallar cómo Dios nos ve, también nos da esperanza, nos da la salida, nos da la manera de poder encontrarnos en paz con Dios, y tiene que ver con un acercamiento a Él, rendirnos, entregar todo a su voluntad, que sin duda está involucrada una lucha con uno mismo. En esta lucha no estamos solos, pero sí podemos entregar nuestra voluntad a Dios. Amén.